de la novia, donde cada hermano se hace partícipe entregando la palabra. Me tocó ir 2 veces el año pasado y a pesar que uno le hace el quite, porque se pone nervioso, la responsabilidad de impartir palabra de Dios, el temor que hay igual de equivocarse muchas veces, pero, pero hay que ser valiente y Dios nos manda eso igual a- a que la palabra sea predicada, a pesar que ahora en este momento va a ser predicada entre nosotros como hermanos, como pueblo de Dios, pero ya llegará su momento en que también predicaremos y anunciaremos a Cristo también en las calles y a toda criatura, como dice su palabra. Así que vamos a lo que Dios nos llama. Y la palabra de hoy día que Dios nos entregará se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 25. Vamos a hablar en este día bueno, del Hijo, de, de Jesús. Así que vamos a conocer eh, cómo es nuestro amado y bendito Salvador. Recordamos en este fin de semana la muerte y resurrección. Y en este día vamos a leer esta porción que dice en San Juan que lleva por título Jesús, el pan de vida. Y le doy lectura al nombre de nuestro Señor. Dice así: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén, amén. Eh, bueno, en esta oportunidad que Dios me dio la oportunidad de entregar su palabra, eh, siempre bueno, siempre la palabra es para uno y al tener esta oportunidad uno se puede dar cuenta cuánto se edifica uno al estudiar, ir a las profundidades de la palabra y al aprender. Es increíble cómo Dios habla y, y al leer una y otra vez la palabra se da cuenta que puede encontrar algo que no se encuentra simplemente al leer rápido, apurado, sino que al darse el tiempo y como dice en su palabra, escudriñar la escritura porque os parece que ya encontráis vida eterna. Eh, el conocer el día profundidad de la palabra es un alimento de verdad que nutre. Eh, Vimos hace un tiempo atrás, no sé si se acuerdan, o estaban mis hermanos, que vimos con nuestra pastora los Yo Soy de Jesús, que fueron 7. Eh, bueno, el primero que acabo de leer, cuando Jesús dice Yo soy el pan de vida. El segundo, Yo soy, que habla
La palabra dice, yo soy la luz del mundo. ¿Quién me cree? El que me sigue no andará en tinieblas. Tal yo soy también, que él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. También tal cuarto dice el yo soy el buen pastor, que su vida da por las ovejas. También tal yo soy de la resurrección y la vida. También tal yo soy del que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el último yo soy que habla en San Juan 15, yo soy la vid verdadera. Esto como si Jesús se presenta, yo soy el mismo que, bueno, que en un principio, como Jehová se presentaba al pueblo de Israel, da cuenta que Jesús y que el pueblo nunca se dio cuenta que Jesús era Dios mismo acá en la tierra, el Mesías, que lo rechazaron, pero Él se presenta como el yo soy. Y en esta oportunidad veremos que Jesús se presenta como yo soy el pan de vida. Me llama la atención porque Jesús se presenta o compara con el pan de vida, y como se describe como el pan de vida. Y podemos ver que el pan es algo sencillo, es algo fácil de adquirir, uno lo puede encontrar en distintos lugares, diferentes tipos de pan, fácil de preparar, está en todas partes. Como dice en su palabra, bueno, no es difícil de encontrar, sino que es fácil. Como dice su palabra, lo asemejaba yo que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y él al compararse con un pan es lo accesible que él es para cada una de las personas. Uno otra vez solamente de una conversación, de una oración, se puede acercar a Dios. No es como un rey o una autoridad que tienen tanta jineta o un presidente que uno, que siendo la mayor autoridad, uno no puede tener acceso. Pero uno puede tener acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores mediante solamente ir a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos, como dice su palabra, compararlo como Él se escribe con un pan. No es difícil de encontrar y uno puede ir al Padre tal como está, como dice su palabra. Así como lo fue el hijo pródigo al regresar al Padre. El hijo pródigo cuando regresó al Padre no se bañó, no se arregló para ir nuevamente al Padre, sino que dice que él decidió ir al Padre, volver y, y regresó a él. Y fue sincero, le explicó su situación, le conversó y el Padre lo recibió. Llama la atención también que uno para hacer un pan, un trozo de pan, y también lo había escuchado en otros pastores que han dicho que el pan para hacer un pan o un grano de trigo tiene que morir primero, caer a la tierra y morir, y eso es semejante a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que Él para convertirse en el pan de vida que Él es, tuvo que morir para que uno pueda eh, tener ese pan espiritual que nos sacia nuestra vida. En el versículo acá dice, bueno, comienza diciendo que ahí los discípulos estaban buscando porque se les había perdido. eh, y anteriormente habla de la alimentación de los 5.000. Y en el versículo 27 dice, trabajad no por la comida que perece, porque ahí Jesús le menciona anteriormente que él, de cierto, os digo que me buscáis no por las señales que habéis visto, sino que le buscáis más que nada por los panes y los peces, más que por ir a él o conocerle. Asimismo, Dios nos dice también a esta hora que no busquemos muchas veces, uno se empecina o quiere que Dios le responda a tal oración. Pero como su palabra dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Eh, Cuando vengamos a Dios, no vengamos por que Él nos responda una oración
sino porque vengamos por sinceridad de a Él buscarle, de a Él conocerle, de acercarnos a Él, y después las demás cosas van a venir ahí con su tiempo, al debido tiempo de Dios, y, y porque Él es un Dios bueno, Él conoce nuestras necesidades y Él sabe todo lo que necesitamos. Y aquí dice en el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este se le dio Dios el Padre. Muchas veces nosotros buscamos y veníamos, como había dicho, eh, por las cosas materiales, buscando prosperidad, que ahora prometen muchos ministerios, pero Jesús, y como dicen en 2 Corintios 4:18, que lo tenía acá, no mirando vosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que no se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos manda a buscar en esta hora a, a buscar las cosas que uno no ve tangiblemente, porque el ser humano tiende a preocuparse, a afanarse por tener, por acumular riqueza, pero Dios nos dice en su palabra que las cosas que no se ven, las que son eternas, son las más importantes. El versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El pueblo de Israel estaba siempre acostumbrado a preocuparse por qué hacer. Ellos conocían la ley, conocían los mandamientos y estaban acostumbrados a ser bien estructurados y para ellos lo más importante era la obra, el ser visto. Muchas veces, como dice la Escritura, que ayunaban para ser vistos, oraban en voz alta ahí en la sinagoga para ser vistos. Y muchas veces el pueblo de Israel le preguntó a Jesús qué tienen que hacer para heredar la vida eterna. Le preguntó un maestro de la ley. O el mismo joven rico le preguntó, maestro, qué haré para heredar la vida eterna? Ellos conocían la ley, pero a pesar de eso, estaban en esa búsqueda de qué hacer para, eh, sabiendo la ley, y sabiendo los 10 mandamientos, pero igual así mismo se preguntaban, y aquí mismo los discípulos le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en las prácticas las obras de Dios? Ellos se podían ver que ellos estaban más pendientes de querer hacer las obras, cuando en realidad en su interior no conocían a Dios. La gran obra que pide Jesús es creerle a Él, es creer en Jesús. Podemos ver en Gálatas 2:16 que dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Todo lo que tiene que hacer y lo que pide Dios, más que la obra, que es lo secundario, que eso va después en el camino, en la relación que uno vaya teniendo con Jesús en el día a día, es lo primeramente que pide es creerle a Él, creer a su palabra, creer eh, a lo que Él habló, obediencia, pero parte primero con creerle. En Hebreo 11:6 habla también, cuando menciona la fe, que dice, sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Así le respondió Jesús en el versículo 29. Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado.
Así como leíamos en el hebreo, si nos acercamos realmente a Jesús, tenemos que creer que Él, realmente creer en Él. Pero ¿qué tipo de creencia? Porque leemos también la Biblia y pensamos que se contradice, porque cuando dice los demonios también creen y tiemblan. Si creen los demonios, ¿es necesario solamente con creer? ¿O está hablando de Él realmente otro tipo de creer? Yo puedo analizar acá y concluir que hay dos tipos de creer: el creer que salva y el creer que no salva. El creer que pide Dios y el creer de muchas personas, el creer intelectualmente de Dios, porque uno le pregunta a distintas personas si creen en Dios. Sí, ellos creen, pero eh, intelectualmente, pero no realmente deciden, creen porque hay algo superior, solamente por, de- por decir, pero no por convicción. Pero el creer que pide a Dios en Hebreos, como decía 11:6, pide creer una creencia de Dios que Él hace eh, nueva criatura, que Él modifica tus hábitos, es una creencia de que Él transforme tu vida, una entrega total a Dios, que nuestra voluntad tiene que ser sometida a la voluntad de Dios, así como lo decía Jesús, que Él no hacía su voluntad, sino del Padre que lo había enviado. Versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Llama la atención que anteriormente, si uno va al versículo 6 o al 5, aquí podemos ver que le está preguntando qué señal haces tú para que creamos. Pero en el versículo 6 podemos ver que la alimentación de los 5.000 él multiplicó y fue una señal de Dios para que ellos mismos vieron de la multiplicación. Pero aquí llama la atención que preguntan qué señal haces tú para que te creamos. También el capítulo anterior había sanado al paralítico de Betesda y ya Jesús había hecho señales en su pueblo, pero aquí le preguntan qué señal haces tú para que te creamos. Es como sorprendente que ellos nuevamente le pedían señales. Así también lo podemos ver en otros pasajes de la Biblia cuando dice que la generación adúltera demanda señal eh, y los fariseos demandaban señales que comprobara que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos lo que querían ver, ellos lo que querían era ver para creer. Pero Jesús, así como Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Muchas veces, como le decía, uno y el pueblo de Dios esperaba recibir las señales para creer, pero ahí, como Jesús dice en su palabra, las señales seguirán a los que creen. Eh, no lo que pedía el pueblo, que era ver primero para después creer. Pero sabemos que ellos iban por las señales, iban por lo visible, iban por el pan, iban por los peces. Pero Jesús nos pide más allá, nos pide que creamos, que nos acerquemos creyendo, porque como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Es impresionante también ver cómo el pueblo de Israel, eh, ellos vieron tantas señales: el mar rojo abrirse, el maná del cielo caer, pero aún así, con tanta señal, con tanto eh, hecho palpable y visible, aún así también fue una generación que se perdió y no creyó. Así que, como dice el hombre, la mayoría, que ver para creer, eso es totalmente eh, falso. En el versículo 31
Cuando allí le siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer, dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Leía esa parte del pueblo de Israel cuando Jesús le envía el maná del cielo y bueno, todo comienza porque el pueblo empezó a murmurar y a reclamar entre sí, reclamar a Jehová, ¿por qué nos trajo el desierto y nos trajo acá para morir de hambre? Y le reclamaban a Moisés que era preferible que haberse muerto allá, pero estando con comida, que acá en el desierto sin hambre. Y ahí Dios eh, habló con Moisés y le decía que cada mañana iban a recibir el maná y por la tarde iban a recibir la carne que eran las codornices. Y, y les dio la orden que cada mañana eh, iban a recibir eso, pero el sexto día y cada día, porque ellos tampoco no podían guardar, y intentaron, les dijo Moisés que no podían guardar, y ellos igual lo hicieron, guardaron pan para el otro día y al otro día se puso con gusano y todo eso. Y además la atención que Dios cada día les proveía el pan diario, pero más al sexto día Dios le envió la doble porción para que al séptimo día, como era el día de reposo, tuvieran para 2 días. Pero él cada día le proveyó por bueno, por 40 años, todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Que de ese pan que hablaron aquí lo- la gente que le habló a Jesús, y, y llama la atención que ese pan era diario, no era un pan que al guardarlo ellos como lo hicieron, eh, no le servía el pan del día anterior. Y ahí Dios, pues, bueno, puede dar cuenta que la relación de uno tiene que ser diaria. Esa dependencia que quiere Dios es todos los días. Así mismo Él mostró esa dependencia con el pueblo de Israel, porque ellos iban a buscar cada día ese pan, ese alimento. Así nosotros también debemos ir a buscar cada día de su palabra, cada día ese alimento que nos llena a nuestro espíritu. El versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Aquí cuando dice nunca tendrá hambre, podemos ver que y podemos decir que Él lo sacia todo en nosotros. Como dice su palabra, en Él tenemos plenitud de vida. Eh, como dice también su palabra, separados de mí nada podéis hacer. En Él estamos completos, Él nos llena. Por eso Dios sacia esa hambre que tiene el ser humano de buscar. eh, Dios es esa fuente de vida que necesita uno, y si comemos de ese pan de vida nunca tendremos esa hambre. Él satisface completamente nuestras vidas, pero también no significa que es solamente aceptar a Jesús, sino como decía, es una relación diaria, constante. También pensaba entre mí, como menciona la Biblia, que decía aquí que era cada día. Podemos ver en Lucas 9:23, que dice, y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, todos los días, una vez a la semana, los días domingos. No dice eso, sino dice cada día.
y sigan. No solamente el ir a la iglesia, no solamente un día, no solamente los días jueves o los días sábados que muchos guardan hasta el día de hoy. No es acordarse solamente de Dios cuando nos congregamos, nos juntamos, sino que tomar su cruz y cada día, no tomarla una vez y después olvidarse. También como es y lo enseñó en la oración nuestro Señor Jesucristo, dánoslo hoy el pan nuestro, pero de cada día. La otra vez escuchaba a un predicador y decía cuál es lo importante el orar en las mañanas, porque ese modelo de oración no sirve para la noche, porque dice, dánoslo hoy el pan de cada día. ¿Cómo podemos orar eso en la noche si el día ya pasó? Y esa dependencia Dios quiere Jesús cada día. También al leer esto que decía decía en un principio que el pan era algo accesible, sencillo y se compara a Jesús con el pan de vida, pero también el pan eh, es un alimento y Jesús también lo ve, lo quiere, no habla de esa manera también como el pan de vida, que el pan se refiere al alimento. ¿Y qué pasa si una persona no se alimenta? Se debilita, puede estar un par de días sin comer, pero finalmente sin alimentarse uno se puede morir. Asimismo Jesús es nuestro alimento. Sin su alimento diario nos vamos debilitando, nos vamos secando, nos vamos nos desnutrimos y eso es espiritualmente, no vemos solamente el tema de lo que es físico, sino así también en el tema por dentro y en lo espiritual. Por eso sin ese pan de vida, sin Jesús, sin ese alimento diario no tenemos vida. Como dice su palabra, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando nosotros comemos, ya sea un pan, cualquier alimento, ¿y qué pasa con ese alimento? Masticamos, lo ingerimos y ese alimento se va a nuestro cuerpo, se va a nuestro interior y ese alimento se hace bien a nosotros, pasa a formar parte de nuestro cuerpo, ya sea se va a los huesos con calcio, el alimento dependiente de lo que comamos, va a ser vitamina para nuestro cuerpo, se va a la sangre también, muchas veces cuando la gente consume alcohol y ve el tema de la alcoholemia, se ve en la sangre, lo que bebimos, todo lo que comimos se va a nuestro cuerpo, a nuestra estructura y es parte de nosotros. Así también Jesús, cuando es nuestro alimento y lo comemos, lo ingerimos, vamos a su palabra, pasa a ser parte de nuestra vida, pasa a ser parte de nuestro ser, de nuestra sangre, de nuestro todo. De ese alimento se trata y habla Jesús de ese pan de vida, que es vida en nosotros, que forma parte de nuestra estructura, de nuestro ser, de nuestras células, de nuestra sangre. Y así como dice su palabra, y como lo era Jesús, que me invitaba a ser, que fuéramos nosotros, ser uno con el Padre. En estos siglos de la novia, el matrimonio, bueno, también Dios lo ve muchas veces que se compara la iglesia que es la esposa y nosotros la novia de Cristo. Así también el matrimonio Dios lo habla, que sean una sola carne. También es decir el matrimonio que uno con la esposa se conoce cada día. eh, Esa misma relación pide como novia de Cristo nosotros que nos podamos conocer, conversar, mantener esa relación
que tenemos con nuestro esposo o esposa y conocernos cada día. ¿Y cómo podemos comer? Nos preguntamos de ese pan. No estoy hablando de ese pan de físico. Cuando habla la escritura, si yo no se refería a eso, de comer su carne o beber su sangre, que, que lo podían haber tomado literalmente el pueblo de Israel, sino que podemos comer de ese cuerpo de Cristo a través de su palabra, de estudiarlo, de ir a la escritura, de, de mantener una relación con Jesús cada día. Y para concluir, ¿cuáles son las consecuencias de comer ese pan de vida que es Jesús en nuestras vidas? Como dice acá, nunca tendrá hambre, como lo decía el versículo 35, no muere y vivirá para siempre. Porque como dice su palabra, no tendremos, nosotros los que creemos en Cristo, nosotros no conoceremos la muerte, sino que solamente un dormir. Y para los que tienen a Cristo, que, que nos prometió vida eterna. Así que teniendo el pan de vida en nuestras vidas, no conoceremos muerte, no tendremos hambre porque Él nos sacia, Él nos llena en todo y viviremos eternamente y celebraremos las bodas eh, del Cordero ahí juntamente con nuestro amado, con nuestro Señor. Así que eso, mi hermano, ha sido la palabra que Dios me ha entregado. Quería compartir con ustedes. eh, que Dios pueda abrir nuestra mente, ser buena tierra, para atesorar su palabra, para ponerla por obra y para crecer día a día en el Evangelio, para amarlo cada día, conocerlo y experimentar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que muchas gracias por su atención, Dios les bendiga, muchas bendiciones.